tal? Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad en una jornada muy, pero muy especial. Maite Sarasola. Alejandro Abad, ¿cómo estuvo ayer? Y bueno, con muchísima actividad, muchísimo trabajo para todo el equipo de TV Ciudad, pero con la expectativa de toda la ciudadanía de ver qué dejaban estas elecciones. Y por eso hoy vamos a estar abordando el tema, sobre todo desde la perspectiva internacional, de cómo nos han visto fuera del país. Y en ese orden vamos a estar hablando con el vicecanciller de Honduras, que estuvo aquí en nuestro país justamente como veedor, para hablar de esa realidad y también de la realidad de su país en Centroamérica. Y además nos vamos a estar metiendo también en lo que fueron las elecciones municipales que se desarrollaron este fin de semana en Brasil. Vamos a analizar cómo quedó el mapa político y también qué tanto peso o no tienen estos resultados de cara a las próximas elecciones nacionales de este país. Sobre todos estos temas hablamos hoy en Sin Fronteras. Comenzamos el análisis, como siempre, de la mano de Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a ustedes? Bien. Aclaren que no hace 48 horas que están acá, que se han ido y han acá vuelto, Álvaro Padrón, ¿no? sí, doy fe. Cansados sin duda estamos, pero contentos también de haber hecho un buen trabajo. Muy linda transmisión. Sí. Álvaro, bueno, en el Sin Fronteras anterior hablábamos un poco, ¿no?, de esta conexión entre estas elecciones que se llevaron adelante ayer en nuestro país y también la expectativa y el interés que despertaba a nivel internacional. Hoy con estos resultados, ya a la vista, ¿qué se puede decir? Y se confirmó un poco, ¿no?, el interés, porque ahora, además de imaginarlo, podemos chequearlo con la realidad. Hubo más de 100 medios del exterior, de distintas maneras, ¿no? Ahora hay formas muy diversas de cubrir un acto internacional y así fue. Muchas delegaciones internacionales, ¿no?, con doble sentido. Algunos eran invitados de los partidos, otros eran observadores de organismos que se dedican a eso. Yo creo que hoy tenemos la posibilidad de ver los titulares en los medios internacionales. Los repasé bastante, hay mucho, sobre todo en la región, ¿no? Mucho, en Argentina y en Brasil, pero también en Alemania, en Francia, en España, vi cosas en Portugal, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, es decir, apareció Uruguay con su perfil. Yo diría que se destaca mucho la estabilidad democrática, es como una cuestión que llama mucho la atención y en verdad, ¿no? Una jornada que transcurrió con total tranquilidad, en paz, sin exabruptos. Sí, pero y además esta idea de la continuidad, ¿no?, de más de 40 años, o sea, ni que hablar para la región, es un poco particular. La alta participación, se ha hablado poco de eso, ¿no?, pero sigue siendo, es verdad, es una elección obligatoria, pero sigue siendo algo... Casi un 90, ¿no? Sí, Pensamos 89. La gente que no está en el país, por ejemplo, y todo lo demás. Quiero mencionar eso después, porque después el clima de tolerancia, ¿se acuerdan que hicimos un programa sobre polarización en la política, que no es un problema solo de América Latina, sino del mundo entero? Y si bien estamos frente a una polarización, de hecho va a haber dos opciones como corresponde a un balotaje, pero el país está como partido a la mitad. Sin embargo, no hay esa imagen de una disputa sin límites, es decir, hay tolerancia, ¿no? Vi varios medios argentinos, que por supuesto muchos de ellos tenían corresponsales aquí en el Uruguay transmitiendo en vivo, destacando eso porque para ellos es prácticamente imposible, y hablaban justamente los periodistas sobre esas características, ¿no?, de que podían ver gente de distintos partidos por la calle repartiendo listas, y con un poco de envidia también hablaban justamente de esa característica del Uruguay de convivencia democrática, y eso creo que es resaltable. Sí, y entre los candidatos también, ¿no? Se vio mucho en la campaña que, si bien en la retórica había un tipo de discusión, si se cruzaban había un saludo, es el Uruguay, ¿no? Y después el gancho internacional que sigue siendo infalible es Mujica, ¿no? Genera, hasta por su situación actual, la forma en que fue a votar, lo que dijo, es muy interesante seguir la cabeza de Mujica en términos del análisis de la democracia, ¿no? Se mete en un terreno muy complejo. Él habla de una democracia que tiene que evolucionar hacia gobiernos diversos, temáticos, una cosa muy poco pensada. Pequeños gobiernos, ¿no? Lo dice en relación a la experiencia de la pandemia, ¿no? Dice, la verdad que la pandemia demostró que los que tenían que conducir en ese momento el problema eran los expertos en salud y no los gobernantes, que usa una frase que dice, estaban perdidos como perro en cancha de bocha. Entonces, a partir de ahí hace una reflexión sobre la necesidad de especificidades técnicas y un gobierno mirando el conjunto, ¿no? Es algo que yo le he escuchado decir alguna vez, pero es la primera vez que veo que lo dice públicamente,
hablando además de que la democracia no es perfecta. Él ha llegado a decir, es medio una porquería, pero la mejor porquería que hemos inventado. Entonces, siempre su voz es llamativa, y a nivel internacional ni les digo. Entonces, yo te diría que la mitad de las entrevistas y de las referencias a Uruguay y a la elección que vi, de alguna manera cruzaban por la chacra, y por lo tanto sigue siendo un gran gancho, ¿no? La paridad también es otra cuestión que aparece muy reflejada en los medios, pero siempre con un sesgo donde claramente de alguna manera ponen el foco en un posible cambio. Y ahí después podemos verlo más adelante en el bloque, pero claramente esa imagen del cambio en algunos medios conservadores lleva a determinado tipo de reflexión. Va a haber un mes más. Yo creo que todos los que hacen estos análisis, al llegar a esa conclusión de que no se ganaba en primera vuelta, guardan cartuchos para la siguiente. Y te quería decir, cuando mencionaste, Jano, el tema del voto en el exterior, ¿no? O sea, para mí hay dos asuntos que conectan con lo internacional que nos tendrían que hacer reflexionar un poco más. El primero es eso, que seguimos siendo de los pocos países, creo que en Sudamérica el único, sí, que no tiene voto en el exterior. Una vergüenza, algo insólito para un país como el nuestro, y para el hecho de que tengamos casi 500.000 de uruguayas y uruguayos en el exterior. Y el voto de los migrantes. Empiezan a haber generaciones de migrantes. Es increíble, ¿no?, que tenga que pasar casi 8 años. Es un trámite complicadísimo. Claro, nadie lo hace al comienzo pensando que se va a quedar mucho tiempo, pero está mal, ¿eh? Está mal que estemos teniendo esa necesidad y esa actitud de recibir, pero no dar el derecho al voto más rápido, la ciudadanía sobre todo, Pero ¿no? empieza a haber un número importante, ¿eh? Se hablaba de un 0,2, creo, del Sí, padrón sí. electoral de personas extranjeras que estaban votando. Álvaro, ayer durante la transmisión que se hizo aquí en TV Ciudad, hablaste de la influencia de otras realidades, de las campañas sucias, y de qué posibilidades existen de que en esta segunda vuelta aparezcan, porque todo el fenómeno de Negra y todas esas circunstancias un poco extrañas para la política uruguaya que se dieron en los últimos días, de provocaciones y demás, no habían aparecido, y aparecieron justo al final de la campaña, casi en el último tramo. No pasó a mayores, pero uno podría presuponer que algo de eso puede venir. Es imposible que no ocurra. De hecho, ya está ocurriendo. A la uruguaya, ¿no? Nada va a ser tan espectacular. Me cuentan lo que pasó ayer en San Pablo y es increíble, ¿no? Hubo un comunicado público durante la campaña, durante la elección de uno de los apoyos más importantes, el gobernador de San Pablo, que estaba apoyando a su candidato a ganar el municipio, y decía que el candidato del PT estaba siendo respaldado por el Comando Capital, la organización esta gigantesca que está dentro de las cárceles. Una fake news, o sea, una mentira, una noticia falsa, que sin embargo la dijo durante el propio día del acto, ¿no? Vamos a ver si cuando tengan ahora la oportunidad de hablar con el periodista brasilero puede explicar un poco más. Creo que eras vos o Tempo, no sé qué, nos preguntaban ayer si hay algún mecanismo para parar eso, sí, ¿no? Pero es un drama, porque realmente una cosa dicha así, entonces los métodos, las herramientas, y yo agregaría los protagonistas, ya están acá. Repito, a la uruguaya, ¿no? Y acá hay una cosa interesante que decía Marcela ayer en el análisis, ¿no? No es solo con la intención del resultado electoral, que es lo que nosotros primero vemos, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que se pretende es intervenir en el resultado. Es una batalla más profunda. Más cultural. Más todavía. cultural, sí. Tiene que ver con dar una pelea que es de largo plazo. Es una batalla muy organizada, con muchos recursos, hay mucha plata detrás. Conecta con el estado de ánimo de mucha gente, esto que hablábamos, ¿no? De la bronca, de las emociones, del miedo. Y yo me fui convenciendo que para ellos, para quienes están atrás de estas ideas, Uruguay es un misterio. Una cosa rara, ¿no? No terminan de entender cómo entrar. No le encuentran la vuelta. No le encuentran la vuelta. Esa es la mejor definición. Yo creo que también tiene que ver con la cultura cívica del Uruguay, a pesar de que se ha perdido un poco, y hay bastante más ignorancia que antes en la sociedad uruguaya en general. Es más difícil que permee igualmente por esa cultura todo esto, por ahora, ¿no? Puede ser, y puede ser también que no encuentran la figura, ¿no? Y que todavía no hay un clima. Yo insisto en que esto sería un error pensar que estamos vacunados. Pero me lo puse a pensar diciendo, le deben estar buscando la vuelta y no se la encuentran, porque probaron con Sartori, se dan cuenta que Sartori no salió senador, ¿no? Y él hizo ese intento, incluso aplicando
algunos de estos métodos en su propio partido, ¿no? Lo hizo contra Lacalle en el 2019. Cabildo fue un poco así, pretendió agarrar, es como que cada uno agarra un pedacito, no hay un personaje completo, ¿no? Teníamos a Sartori como el empresario exitoso, outsider, que venía con plata y utilizaba las redes, Cabildo como la imagen de lo conservador, militar, reivindicando la dictadura, Ojeda con la idea de, bueno, soy joven, la renovación, metiéndose en algún lío. ¿Será Salles? No lo sé. O sea, porque Salles al mismo tiempo hay una parte de su discurso que es bastante extraño con respecto a las multinacionales, al capital internacional, después agarra para un lado muy conservador con los derechos y demás, pero es como que todos tienen un pedacito, nadie con lo completa, entonces me imagino que desde ese lugar en donde se piensa y se está coordinando este tipo de ofensiva cultural de ultraderecha, no deben entender muy bien al Uruguay y no deben entender muy bien a quién elegir para empoderar con ese tipo de discurso y por eso creo que no está del todo funcionando, pero me parece que vamos a seguir y sobre todo este mes algo va a aparecer que dé el tono de eso que empieza a ser tan común en otras elecciones y que ahora lo tuvimos demasiado cerca como para que no nos contagie un poco. ¿Ya en la primera semana? No creo, esta semana me parece que todo el mundo va a estar recalculando, va a estar haciendo números. Nosotros ayer no nos metimos, pero es muy importante la distribución interna de los partidos, claro, cómo les fue, porque eso va perfilando también ganadores y perdedores. Todavía no terminamos de ver esas caras de gente que queda fuera o otros que entran. Entonces, hay mucho por terminar de afinar y a partir de ahora se define una estrategia que creo que va a demorar unos días y ayer veíamos más bien esa voluntad común de defender y de hablar bien de la democracia. Álvaro, en este programa dijimos vamos a estar hablando de Brasil y Honduras. Brasil, que mencionábamos, tuvo elecciones este fin de semana. Honduras, que lo analizamos mismo acá en Sin Fronteras, con lo que fue la denuncia de la presidenta Xiomara Castro de un intento de golpe. ¿Qué puedes decir de estos dos países? Bueno, poco, porque así tenemos a dos invitados para hablar más a fondo, ¿no? Pero quizá conectar los dos casos con política internacional. Yo creo que Honduras es estratégico. Nosotros conocemos poco de esa región. Es un error, un problema, una carencia nuestra, hay que dedicarle más tiempo, pero su ubicación, su historia, el perfil del gobierno actual hace que sea un caso importante, un lugar estratégico. Después del golpe de, ¿se acuerdan? Junio de 2009, sí, ¿no? Manuel Zelaya fue destituido. Mucho de lo actual es la recomposición de esa experiencia. ¿Por qué lo conecto con política internacional? Tiene actualmente la presidencia de la CELAC, la Comunidad Latinoamericana de Naciones, ¿no? Entonces, Latinoamericana y el Caribe. Es toda América sin Estados Unidos, sin Canadá. Es muy importante esa experiencia y yo adelantaría que le puede tocar a Uruguay. Dependiendo del gobierno y de la actitud, yo ya dije que el gobierno actual le ha dado muy poca importancia a los espacios de integración y más aún a uno tan amplio como la CELAC, pero puede ser que en un cambio de gobierno eso se modifique y le tocaría otra vez al Cono Sur. ¿Se acuerdan que le tocó a Argentina hace un tiempo? Fue cuando ganó Lula y vino, incluso previamente estuvo en Argentina en la reunión del CELAC y luego vino a Uruguay. Después fue cambiando, ahora está en esta región y volvería al Cono Sur, podría pedirlo a Uruguay. Es muy importante ese tipo de experiencia y por eso también fue muy atacado el gobierno de Honduras por decisiones que tomó en el marco de la CELAC, sobre todo con respecto a las guerras. De Brasil, ¿qué se puede decir, no? Hay que estudiar mucho lo que pasó, hay que ver cuánto influye en la ecuación y en la gobernabilidad actual del gobierno Lula. Algunos de los que ganaron, que no son la derecha extrema, sino la centro derecha, son aliados del gobierno en el gobierno nacional, pero luego disputan, las lealtades en Brasil son muy poco comunes, ¿no? Entonces disputan los gobiernos, por ejemplo, municipales, ¿no? Hubo, perdón, para aclarar, hubo una gran victoria de la derecha en las municipales. De la centro-derecha, de la sí. centro-derecha y también alguna ultra. Alguna ultraderecha, no de Bolsonaro, sino empieza a haber pluralidad. Porque a Bolsonaro tampoco le fue bien. No, pero se dan cuenta, ¿no? Pluralidad de la ultraderecha. Uno creía que eran como una cosa más bien uniforme, sobre homogénea, todo ¿no? en un país, en el caso de Brasil, pero no, hay algunos que son más de derecha que Bolsonaro. Había un candidato en San Pablo que perdió, ¿se acuerdan el episodio? Sí. De, El que le pegaron con influencer. una silla? Sí, el influencer, ahí está. Entonces, finalmente Bolsonaro con pocas ganas apoyó al que ganó en San Pablo, ¿no?
Yo creo que esto ya lo vimos ¿se acuerdan? El golpe parlamentario Dilma, ¿no? Ese tipo de flexibilidad que tienen algunos partidos, de que se mueven de un lado para el otro. Yo creo que vuelve a ser Brasil un caso muy especial. Brasil es un peso pesado, Brasil molesta, y cuando Brasil molesta aparecen intereses del exterior que confluyen en esto que decíamos hace un rato para el caso de Uruguay, ¿no? Que aquí ni pesamos, entonces apenas son experimentos. En el caso de Brasil hay objetivos de que se cambie la política exterior. Estamos a días de que se cierre la presidencia del G20, puede pasar mucha cosa, y yo creo que este tipo de pulseada también se explica por la política internacional. Álvaro, tenemos un solo minuto para hablar, o por lo menos dejar planteado qué temas internacionales en los últimos días que hemos dejado un poquito de lado. Yo simplemente te digo dos: la evolución que ha tenido la guerra en Oriente Medio y particularmente la aparición de tropas de Corea del Norte en territorio ruso. Hoy lo confirmaba justamente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que dijo que efectivamente esto es así, y hay también una especie de interacción entre Seúl y Kiev. Esto amplía un poco el panorama de esa guerra, ¿no? Sí, muy buen punto. Agregaste uno de los cuatro que yo iba a decir. Titulares, ¿no? Elecciones en Estados Unidos, claro. Martes 5 de noviembre, o sea que el lunes que viene nos metemos de cabeza en esto. El G20, lo que decía recién, se cierra el 18 y 19 de noviembre y es muy importante para nosotros porque es nuestra región y va a haber cosas que nos interesan. El ataque de Israel, la respuesta, ¿no? Es que estábamos esperando, de Israel a Irán. Agrego esto que decías, es muy interesante porque en los dos sentidos, en estas dos guerras, hay una sensación de ampliación. Y por lo tanto, en vez de desarmarse, estamos viendo una cierta profundización. Y ya de la extracontinental, podríamos sí, decir, en el caso de la de Rusia. Y agrego un punto regional que me tiene muy preocupado: el atentado de Evo Morales, ¿no? Lo de Bolivia se está poniendo cada muy vez peor, pesado, así que tenemos agenda para los próximos días. El lunes que viene me parece un programa especial porque es inevitable que pongamos el foco en la elección de Estados Unidos. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Como siempre, quédense porque en el próximo bloque de Sin Fronteras vamos a estar conversando con el vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya. Ya venimos. Bien, como habíamos adelantado, queríamos conocer un poco la mirada internacional sobre nuestro proceso electoral y en la oportunidad estamos con el vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya, quien nos está acompañando, pero además vamos a estar intercambiando con él un poco algunas de las realidades de su país. Gerardo, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en este programa. Bueno, obviamente vamos a hablar porque nos interesa mucho la realidad hondureña, saber en qué están las cosas por estas horas, pero antes de eso, bueno, ¿alguna apreciación sobre este proceso electoral del Uruguay que le ha tocado vivir? ¿Qué impresión le dejó el acto de ayer? ¿Cómo se desarrolló? En fin, todo lo que tiene que ver con la jornada pasada. Bueno, bien que ustedes lo saben, hay una idea de la democracia uruguaya en toda América Latina, una idea que ha ido formándose a lo largo de los años, de participación, de procesos tranquilos, no tan polarizados como lo vivimos en otros países. Y un poco de eso sí lo pude ver, ¿no? Un proceso con mucha participación, centros de votación bastante tranquilos, con afluencia permanente de votantes, sin conflictividad, sin violencia. Realmente eso me pareció a mí muy llamativo, ¿no? También la fuerza de los partidos políticos, el Frente Amplio, el Partido Nacional, con mucha presencia en las calles, con mucha gente movilizándose. Aquí en Montevideo podíamos ver una presencia bastante fuerte en algunos barrios del Frente Amplio y se movía a otras partes de la ciudad y estaba el Partido Nacional, el Partido Colorado también. Y yo pude ir a varios centros de votación, la gente muy participativa, y al final los discursos de ayer también un poco en ese sentido, ¿no? Tratando de evitar confrontaciones muy exacerbadas. Hay gente que le gusta eso, hay gente que no. Sin embargo, fue una buena experiencia. Hoy podemos ver que el otro fin de semana estamos en elecciones en Estados Unidos,
y el ambiente es muy diferente, ¿no? El ambiente es altamente polarizado, confrontativo, con campañas de mucho ataque de un lado y del otro. Y aquí no, aquí fue una experiencia distinta. Creo que responde a una historia política y fue una buena experiencia vivir en primera persona. Gerardo, yendo ahora sí a tu país, hace pocas semanas Xiomara Castro, la presidenta, denunciaba un intento de golpe. ¿En qué quedó esa situación al día de hoy? Justamente Honduras es un ejemplo de lo que pasa al contrario, ¿no? Claro. Nosotros en el país, en el 2021, ganamos una elección después de haber sufrido 2 escandalosos fraudes en 2013 y en 2017, robo de urnas, caída del sistema. Solo para ponerles un ejemplo que yo lo miraba ayer y miraba aquello tan tranquilo. En Honduras en 2013 hubo actos de violencia en muchos centros de votación que impidieron la participación de mucha gente a votar. Que realizaban ataques dentro de los centros, O sea, violencia. ataques, quebraban las urnas, quebraban el centro de votación, cerraban el centro de votación y después milagrosamente en lugares donde no se votó aparecían actas con votos contados, ¿no? Y nosotros pues denunciamos eso. En 2017, que habíamos logrado un avance a un sistema digital, lo que pasó es que cuando vamos el 79% de los votos, que nosotros que éramos la oposición en aquel momento tenemos una diferencia de 10 puntos con 79% de los votos, se cae el sistema y cuando vuelve a aparecer 5 horas después, vamos perdiendo por 5. ¿Verdad? Y bueno, la gente sale a las calles, mucha represión de parte del aparato militar y al final quien decidía las elecciones en mi país eran los Estados Unidos. Sale la embajadora de los Estados Unidos y dice, pues no, ganó el partido oficialista y se acabó. En 2021, con muchos cambios, con mucha presión de la gente en las calles, con una exigencia, en el 2017 la OEA misma dijo que las elecciones en Honduras tenían que repetirse, cosa que nunca pasó, por todas las irregularidades que hubieron alrededor de eso. Entonces en el 21, justamente por lo que había pasado en el 17, por una mayor participación, Xiomara Castro gana las elecciones con 21 puntos de diferencia, 51 a 30. Le gana al oficialismo por 21 puntos de diferencia, eso hace indiscutible su triunfo y empieza un nuevo gobierno. Es la primera vez que una fuerza de izquierda gobierna Honduras, es la primera vez que un partido que no es del tradicionalismo liberal y nacionalista gobierna Honduras, y es la primera vez que una mujer es la presidenta de Honduras. Entonces es un momento de muchas cosas nuevas pasando en el país, pero también es la primera vez que la Embajada de los Estados Unidos no tiene una presencia tan fuerte en las decisiones del gobierno. Y Honduras, para quienes no lo sepan, tiene el headquarters, el comando de control del Comando Sur. Honduras tiene en su territorio la base militar norteamericana más grande del continente afuera del territorio de los Estados Unidos, que es la base de Palmerola, que si alguna vez van a Honduras, ustedes aterrizan dentro de la base en una instalación privada que está utilizando la pista de la base aérea norteamericana desde hace 40 años en el país. Entonces, esas tensiones se exacerban, ¿no?, cuando se mete ya la geopolítica también de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? El problema de fondo es que la presidenta Xiomara Castro está desmontando un sistema económico muy basado en el extractivismo y en la privatización. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema del extractivismo es que tiene desertificadas nuestras tierras, tiene destruidos nuestros ríos, tiene concesionadas nuestras montañas. Más de 400 concesiones habían para minería de cielo abierto, que la presidenta paró del primer día que llegó al gobierno. Honduras había sido separada en 17 pedazos de lo que se llaman ciudades modelo, que son ciudades autónomas, donde una empresa transnacional podía instalar un gobierno, un régimen propio, no pagaba ningún tipo de impuestos, no respetaba el Código del Trabajo, tenía una fuerza de seguridad privada propia. La Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales y la presidenta lo paró, y por eso Honduras está siendo demandada por 10.000 millones de dólares en cortes internacionales de litigio público-privado por haber roto contratos que eran totalmente lascivos a los intereses nacionales. Y finalmente la presidenta está revisando todos los contratos que algunas empresas privadas tenían grandes negocios con el gobierno, a través de fideicomisos o, por ejemplo, contratos de energía, en lo que el Estado de Honduras le paga o le pagaba a empresas por su capacidad productiva, no por la producción realizada.
Entonces, si una empresa tenía la capacidad de generar 10 megavatios, aunque generara 2, se le pagaban los 10 todos los meses de manera puntual de parte del Estado. Esto generaba que Honduras estuviera pagando la tasa más alta de energía y la tasa más alta de combustible. Que lo paga la gente. Y lo paga la gente. O sea, estamos hablando en Honduras, un trabajador de salario mínimo gana $200, $250 al mes, y la factura de energía era de $50. Entonces, era invivible, algo así. Entonces, todo eso afecta a empresas de los Estados Unidos. Estados Unidos se mete, empieza a generar presión, empiezan a haber contradicciones y la gota que derrama el vaso es el reconocimiento de la presidenta al resultado de las elecciones en Venezuela, que ese fue como el no más de los Estados Unidos. Cosa que nos parece incongruente porque la presidenta lo único que hizo fue reconocer lo que dijo el Consejo Electoral de ese país. Lo hizo con Milei en Argentina, en cuanto el Consejo Electoral de Argentina dijo, Milei ganó, la presidenta felicitó a Javier Milei. Lo hizo con Abinader en República Dominicana, pero en el caso de Venezuela lo que se esperaba era otra cosa, que se juntara Honduras en los países que denunciaban a Venezuela. Xiomara no lo hizo, además nosotros somos la presidencia pro tempore de la CELAC, ¿verdad? En este momento, del cual Venezuela es parte, entonces era entrar en una confrontación de un Estado miembro. Y lo que pasó es que algunos actores ya identificados de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa amenazaron a la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas de Honduras para decirles que si no se separaban del posicionamiento de la presidenta con respecto a Venezuela, o sea, si no levantaban su voz en contra de eso, entonces podían haber acusaciones de narcotráfico en contra de ellos o sus familiares. Algo similar pasó en el 2009, también para quienes no lo sepan, en el 2009 las Fuerzas Armadas de Honduras le dieron un golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, sí, justamente por haberse acercado al ALBA, por haberse acercado a Brasil, a Venezuela, a Argentina y además. Entonces, ¿qué pasó? Un esquema similar se estaba armando en Honduras. La diferencia es que los militares del 2009 no le informaron al presidente de estas amenazas, actuaron en contra de él, tomaron al presidente Zelaya, que además por de esas cosas de la vida es el esposo de la presidenta Xiomara Castro, y lo sacaron del país. Ese golpe de Estado pues generó una crisis institucional y creo que los militares, tomando en consideración esos temas, le informan a la presidenta y la presidenta de manera inmediata denuncia y le pone fin al tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos de 1914. A eso me iba a referir, a ese juego de poderes que existe, no solo la injerencia de Estados Unidos, que puede ser geopolítica, militar, sino también en esa política antidrogas. ¿Qué rol juega dentro de la política hondureña esta situación y por qué se tomó esa decisión por parte del gobierno de terminar con ese tratado de extradición que tenía que ver con gente sobre la que pesaban acusaciones? La presidenta, el gobierno de Honduras el año pasado destruyó 6 millones de plantas de cocaína en Honduras. Cuando se da el golpe de Estado, Honduras es un país de tránsito de droga, no se produce droga. Después de 12 años y 7 meses de 3 gobiernos herederos de ese golpe de Estado, Honduras hoy es un productor de cocaína. Esas 6 millones de plantas es más que lo que se decomisaron en los 12 años y 7 meses que duró el gobierno heredero del golpe de Estado. Entonces la presidenta lo que le dice a los Estados Unidos es, no tienen un mejor socio que nosotros para enfrentar la droga, no tienen nadie que haya colaborado tanto con ustedes a nivel de operaciones militares, pero no voy a permitir que utilicen un acuerdo, un tratado que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico para generar una presión al interno del gobierno. Entonces pone fin al acuerdo de extradición. Este todavía está vigente hasta el 30 de enero del 2025 porque la Constitución manda de que tiene una vigencia de 6 meses. En estos 6 meses, que han corrido 3, faltan 3 todavía, se ha empezado a trabajar con los Estados Unidos para la creación de una nueva estrategia que pueda tener ese trabajo, pero no en el marco del acuerdo de extradición de 1914, que además era totalmente arbitrario. La presidenta, después de que, si ustedes se pueden imaginar lo que es la guerra que se desata a nivel mediático sobre todo, sale en cadena nacional diciendo, ok, está bien, yo quiero informarle al pueblo de Honduras que hay 63 casos
de extradición y de investigación por narcotráfico que vinculan al Partido Nacional y al Partido Liberal. Y que Estados Unidos, a pesar de tener los casos hace 3 años o 4 años, no me ha solicitado a una sola de estas personas para ser extraditadas. Entonces, dice la presidenta, no pueden utilizar de manera arbitraria investigaciones, esconder algunas cuando no quieren afectar a ciertos sectores políticos. Como una herramienta de presión. Y amenazar a otros. Entonces, el esquema que teníamos no va más. Un poco antiguo, ¿verdad? También, ¿no? Además Otra realidad, ¿no? Además que estamos hablando de cuando Estados Unidos era el dueño y señor de Honduras, del tiempo del enclave bananero, de la Banana Republic. La United Fruit y todo eso. Claro, que ya no responde a la relación entre dos estados. No es posible que nosotros solo seamos operadores del mandato de una corte de Nueva York, que le dice a nuestras Fuerzas Armadas o a nuestra Policía Nacional, captura a este o captura al otro, como quien le da una orden de un gendarme a un subalterno. Pero no, la relación se está construyendo otra. Y para, digamos que superar la crisis, la presidenta nombró a la abogada Rixi Moncada, que es una figura muy destacada en el país como ministra de Defensa, y ella está trabajando con toda una estrategia en conjunto, no solo con los Estados Unidos, actualmente otra cosa que pasaba en Honduras, solo 2 cosas para que podamos entender un poco lo que está pasando en el país, de cómo se quiere modernizar un poco las cosas, es que Honduras no tenía uso de radares, sino que los radares que utilizaba Honduras eran los radares de Key West o de Cayo Hueso, como le decimos mal traducido nosotros en Centroamérica, ¿no? Key West es en la puntita de Florida, donde hay radares que son para control meteorológico, pero también para control de aeronaves. Entonces Estados Unidos nos avisaba y nos decía, va una avioneta no identificada con droga. Honduras además no tenía permiso de derribar la nave a menos que tuviera autorización de los Estados Unidos. Entonces nosotros solo éramos operadores. Entonces el incremento del flujo de drogas es responsabilidad primero de Honduras, ¿verdad? Del gobierno que tuvo Honduras. Pero también no nos lo hacía fácil tener todo el control remoto sin tener nosotros control. Y la otra cosa que pasaba es que Honduras no podía comprar piezas para sus aeronaves, para sus helicópteros, sin el permiso de los Estados Unidos. O sea, era como que fuéramos una extensión del US Army. Hoy eso se ha roto. La ministra de Defensa, Rixi Moncada, por mandato de la presidenta, Xiomara Castro, ha ido a Alemania, ha comprado helicópteros que hace tiempo no podíamos comprar, ha reparado aeronaves, ahora nosotros estamos manejando en nuestro control aéreo. Y aunque pareciera increíble decir esto en 2024, nosotros estamos construyendo un sistema de defensa y de seguridad por primera vez autónomo. Y Rixi Moncada, en términos también electorales, es la candidata más fuerte del oficialismo, o sea, es a quien Xiomara Castro apunta sea su sucesora. Entonces es toda una estrategia donde el tema del combate a las drogas, pero también la relación con los Estados Unidos son ejes centrales claves del futuro del país. Y en esta cuestión de cómo ha cambiado el mundo de las drogas, me pregunto un poco, ¿qué tanta incidencia tiene en el sistema político el narcotráfico también en este sentido? Profundo. Estamos hablando de zonas de Honduras donde los grandes capos de la droga tenían más poder que las alcaldías o tenían más poder que los diputados, ¿no? Un poco para entender esa realidad, cuando una población, como el día de ayer, la gente vota por un senador o vota por un diputado o vota por un presidente, le está confiriendo un poder del control territorial, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese diputado o ese alcalde o ese senador no es el poder real, sino que el poder real es el poder de las armas y el poder del dinero que genera el narcotráfico? En eso sí hay que decirlo que Estados Unidos fue clave, porque cuando nosotros logramos el triunfo político, que es ponerle fin a 3 gobiernos del Partido Nacional en Honduras vinculados con el narcotráfico, la acción inmediata después de que Xiomara Castro le pone en la banda presidencial es coordinarse Honduras y Estados Unidos para capturar al presidente saliente, que es Juan Orlando Hernández. Que le dieron 45 años, ni más ni menos, ¿no? 45 años por ser la cabeza del cartel.
Entonces imagínense ustedes un país que de casa presidencial se maneja un cartel de la droga. La presidenta, todos sus discursos los cierra diciendo prohibido olvidar que somos resistencia, lo cual podría parecer una contradicción porque somos el gobierno. Sin embargo, somos un gobierno rodeado de poderes fácticos que muchas veces tienen más poder que nosotros. Entonces, la recuperación de las Fuerzas Armadas de Honduras, la recuperación de la Policía Nacional, digamos que el saneamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, son cosas que tomarán tiempo, ¿no? Un poco el ejemplo de lo que está haciendo México. México actualmente está queriendo hacer una reforma de todo su sistema judicial. Es que todos los jueces locales sean electos primero por una terna de especialistas y después por un voto popular. ¿Por qué se hace esto? Porque un capo de la droga a nivel local invierte muchos años y mucho dinero en tener un juez. ¿Verdad? Un juez es caro, entonces tarda mucho tiempo en entenderlo. Y si se lo cambia, entonces su relación de poder cae. Si le cambia el jefe de la policía, que era corrupto, por uno que no lo es, pierde. Entonces, en términos reales, ningún cartel de la droga, ninguna estructura criminal es más fuerte que ningún aparato estatal. La única manera en la que se pueda desarrollar una lógica criminal es que el aparato estatal o esté permeado o sea cómplice, ¿verdad? Pero si el aparato estatal tiene una lucha frontal real, no hay manera. Nosotros como Estado tenemos los recursos, el personal y las capacidades técnicas. Entonces, sanear la institucionalidad de Honduras es el gran objetivo de la presidenta Xiomara Castro, que ha logrado un cambio en la Corte, que la Corte sea electa por los mejores perfiles, que los diputados puedan elegir los que no sean electos de manera arbitraria. Se cambió toda la Corte, se cambió todo el Ministerio Público, se está cambiando y depurando a las Fuerzas Armadas y la Policía. No le ajusta a nadie 4 años para hacerlo. Sí, pero claramente va a ser un trabajo de largo aliento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gerardo Torres Zelaya, vicecanciller de Honduras. Un gusto. Gracias, un placer. Bueno, quédense porque sigue más Sin Fronteras después de la tanda. Ya venimos. Tercer y último bloque de Sin Fronteras. Y ayer también fue un día de elecciones para Brasil porque se desarrollaron las elecciones municipales donde una centro-derecha moderada parece haber sido la gran ganadora de la jornada. Para conversar sobre esto es que recibimos a Juliano Medeiros, politólogo, historiador y expresidente del PSOL. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor estar con ustedes en Sin Fronteras. Bien, Juliano, ¿qué primera evaluación se hace de los resultados de ayer? Hablamos de una victoria bastante importante, ¿no? 13 de 15 de las capitales regionales se las quedaron partidos de derecha y de centro derecha. A mí me parece que el análisis más razonable que está siendo hecho en ese momento es precisamente el análisis que apunta para una victoria no de un campo político, la extrema derecha, el centro, la centro derecha, la centro izquierda, sino de una dinámica. Desde hace algunos años se estableció en Brasil una dinámica de secuestro del presupuesto del Estado a través de un gran bloque que se formó en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en el Senado Federal, que cambió las reglas para la distribución de los recursos del presupuesto nacional. Con eso se quitó el poder del gobierno nacional, del poder ejecutivo, y eso lo hizo Bolsonaro en un acuerdo con las fuerzas más conservadoras y más tradicionales de la política nacional. Una vez que Bolsonaro fue elegido en 2018, pero no logró tener una mayoría parlamentaria para gobernar, entonces lo que hizo fue un acuerdo con las fuerzas más conservadoras, más oligárquicas, más tradicionales de la derecha, y en ese acuerdo traspasó a estos partidos a través de nuevos reglamentos el poder de distribuir parte del presupuesto nacional a través de lo que acá llamamos enmiendas parlamentarias. Estas enmiendas tienen la capacidad de distribuir parte del presupuesto para obras, inversiones.
un 93% de los candidatos que de alguna forma, de alguna manera fueron beneficiados por estos recursos, fueron elegidos o reelegidos en esas elecciones. O sea, las ciudades donde llegó la plata de estos recursos, de esa dinámica que se estableció en el gobierno Bolsonaro, fueron fuertemente impactadas por esa dinámica que se estableció. Lula, que empezó su nuevo gobierno, su tercer gobierno en enero de 2023, no logró hasta ahora revertir este proceso. Hay incluso un debate en el sistema judicial de Brasil para ver si esta dinámica que transfiere al Parlamento parte decisiva de la definición del presupuesto nacional, si esto sería legal, si eso sería constitucional. Hay incluso una pelea judicial en este momento en la Suprema Corte de Brasil, pero es innegable que los resultados de este fin de semana, en la segunda vuelta de las elecciones municipales, pero sobre todo la primera vuelta, fue la consagración de esa dinámica donde la derecha oligárquica secuestra el presupuesto nacional, determina prioridades para inversión y hace sus alianzas políticas a través de este instrumento. Lo que vimos ayer fue básicamente una victoria del centro político, de la centro derecha, en los sitios donde hizo alianzas con el bolsonarismo. El bolsonarismo fue victorioso, pero como regla, el gran victorioso de esas elecciones es esta dinámica que en este momento es controlada por la derecha oligárquica más tradicional de Brasil. Juliano, se dice que Bolsonaro no fue precisamente el ganador, tampoco Lula naturalmente. Sin embargo, lo que ustedes denominan el centrao, que es esa especie de centro-derecha que se mueve para distintos lugares, tiene varias versiones. ¿Es así esto? Es decir, podemos hablar de una centro-derecha en Brasil con distintas formas, pero que en algún momento están coaligados también. Sí, sí, eso es real. Este bloque, para quien no conoce tanto de la política en Brasil, este bloque es un bloque formado por 2 decenas de partidos. Brasil tiene un sistema político con muchos partidos, son 33, 34 partidos políticos en ese momento, entre los cuales casi 2/3 de estos partidos componen este gran bloque de la derecha más fisiológica o la derecha más oligárquica. Por muchos años este bloque fue el bloque hegemónico en la derecha de Brasil. Cambiaban los partidos, cambiaban los liderazgos, pero este bloque era el bloque hegemónico. Lo que pasó es que desde el 18, con el ascenso de Bolsonaro como líder de esa nueva derecha populista o de esta nueva extrema derecha, tenemos un fenómeno nuevo, donde el bolsonarismo ha de alguna manera logrado convertirse en fuerza hegemónica en las derechas. Eso forzó el Centrão, este centro político, a volverse aún más flexible en sus alianzas. De manera que en los sitios donde el Centrão estuvo de alguna manera más vinculado a los aliados de Lula, ganaron estos aliados. En los sitios, en los municipios donde el Centrão estaba más aliado a Bolsonaro y a sus candidatos, ganaron los candidatos de Bolsonaro. Así que el resultado refleja mucho más la influencia de este centro político, que es verdad, está cada vez más conservador, está asumiendo posiciones cada vez más conservadoras, pero que sigue siendo la expresión de la derecha oligárquica más tradicional de Brasil. Sí, ellos tienen la capacidad de flexibilizarse para adaptarse a cada realidad, pero en general tienen una agenda que es mucho más conservadora que progresista. Juliano, el tema de las campañas sucias y las noticias falsas volvió a estar en el centro del debate. De hecho, mientras se desarrollaba la elección en Sao Paulo, pasó que se empezó a correr una noticia falsa. ¿Qué rol está teniendo esto en Brasil en las elecciones, teniendo en cuenta que es una experiencia que ya vivieron en las pasadas elecciones nacionales y en las anteriores también? Y de alguna manera, ¿hay alguna forma como para ponerle un freno a esto, para regularlo? Sí, hemos vivido muy fuertemente este fenómeno en Brasil desde que Bolsonaro fue elegido presidente en 2018. Hubo una presencia fuertísima de las fake news, lo que llamamos fake news acá, ¿no? Las mentiras difundidas por la Internet, sobre todo por la Internet. Y acá tuvimos al menos 2 episodios muy, muy fuertes en la primera vuelta, cuando uno de los candidatos, Pablo Marçal, un empresario, un tipo muy raro que no llegó a la segunda vuelta, se quedó en tercer lugar, pero que sacó casi 29% de los votos a la primera vuelta, difundió un examen falso contra el candidato de Lula en São Paulo, Guilherme Boulos,
acusándolo de ser adicto a cocaína, ¿no? Este laudo falso, este documento falso, este examen falso, fue publicado en sus redes sociales, ¿no? Y hubo una reacción unánime de todos los candidatos, del sistema de justicia, de la prensa, como que rechazando este tipo de iniciativas, este tipo de recursos. El tema es que la justicia electoral en Brasil, que no es una justicia permanente, o sea, no tenemos un Consejo Nacional Electoral, un sistema judicial electoral permanente. La justicia electoral es un órgano que se arma a cada 2 años para organizar el proceso electoral. No tiene una estructura propia, aunque sea un país grande, importante en términos regionales, para juzgar rápidamente estos crímenes. Así que este tipo probablemente tendrá sus derechos políticos casados en los próximos meses, pero va a llevar mucho tiempo. O sea, el impacto que esa mentira causó en el proceso electoral solo lo va a poder reprender el sistema de justicia mucho tiempo después. Ayer pasó algo también muy grave. El gobernador del estado de São Paulo, en el uso de sus funciones de gobernador, denunció una supuesta orden del crimen organizado de voto para votar en el candidato de Lula. O sea, creando un ambiente, una mentira en la cual el crimen organizado en Brasil estaría orientando el voto de sus familiares, de la gente cercana a ellos, en el candidato del presidente Lula, Guilherme Boulos, acá también en São Paulo, lo que también llevó como 4 o 5 horas para tener el rechazo de los jueces electorales, de la prensa. O sea, por 3 o 4 horas, mientras se desarrollaba el proceso electoral, estaba esa mentira ahí como que circulando en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales. Efectivamente, estamos hablando de una completa incapacidad del sistema de justicia en Brasil de cohibir este tipo de crimen, porque acá tenemos un reglamento para interpretar este tipo de acción como crimen electoral. Y evidentemente estamos también rehenes de las plataformas sociales. O sea, si no tenemos la cooperación del Meta, del X, o sea, de las grandes plataformas digitales de Google, tenemos un problema, porque al final ellas son plataformas privadas que lo que quieren es ampliar siempre la capacidad de alcance de las noticias, sean verdaderas o no, para poder de esa manera ampliar sus ganancias. Así que ese es un problema también de reglamentos para las redes sociales. Recientemente tuvimos un episodio en Brasil donde Twitter fue suspendido, el X fue suspendido por casi 2 meses, una vez que no cumplió órdenes judiciales para sacar perfiles que estaban difundiendo fake news. Así que no es la primera vez que nos pasa, y seguramente es un fenómeno que depende fundamentalmente de nuevos reglamentos para que se puedan cohibir este tipo de crimen. Juliano, para terminar, porque este tema seguramente no lo enfrenta solo Brasil, sino todos los países, ¿no? La injerencia de las redes sociales y particularmente de las empresas que las sostienen en todos estos procesos. Otro aspecto que va más allá de lo político, aunque también es político, fue el alto índice de abstención, de gente que no fue a votar. ¿Qué lectura se puede hacer de este fenómeno en un minuto? Una vez más se muestra a través de este fenómeno un absoluto desgaste del proceso político en Brasil, ¿no? Una vez que tuvimos en estos años, en la última década, una profunda crisis política que tuvo como consecuencias el impeachment de una presidenta de la República, la prisión del expresidente Lula, la elección de un tipo de extrema derecha. Bueno, eso generó una sensación de muy poca confianza, confiabilidad en las instituciones políticas, lo que también afecta la disposición de los electores. En Brasil tenemos voto obligatorio, así que quien no va a votar tiene una serie de problemas legales acá. Entonces, que no vayan a votar es un hecho importante que refuerza la interpretación que muchos de nosotros, politólogos, historiadores, cientistas políticos, hemos hecho de que la crisis política en Brasil no se superó con la elección del presidente Lula, con la estabilización política, que es un fenómeno que va más allá del proceso electoral y que también encuentra en el comportamiento electoral de la gente también aspectos fundamentales. Juliano Medeiros, politólogo, historiador, te agradecemos muchísimo por estar estos minutos con nosotros en Sin Fronteras. Muchas gracias. Que estés bien. Muy bueno, bien. llegamos al final del programa. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes por la pantalla de TV Ciudad, ya con el foco puesto en Estados Unidos. Así es. Gracias por estar, que descansen.